Bueno, llegamos a este último video, ¿no es cierto?, donde hemos intentado comprender la organización del movimiento que implica distintas estructuras, muchas de las cuales ya la hemos visto en algunas clases anteriores. Acá las hemos analizado de un modo integrado en el movimiento, lo hemos ido viendo a través de distintos niveles, como hemos visto desde niveles superiores hacia los niveles inferiores, que el último sería alcanzar el efector, ¿no es cierto?, a través de la unión neuromuscular para los movimientos que implican los músculos, sobre todo del sistema esquelético, versus aquellos que difieren de los movimientos que alcanzan a la musculatura lisa que nosotros pudimos ver en la clase de sistema nervioso autónomo. También hemos visto un repaso de las estructuras organizadas en distintos niveles con más detalle, desde niveles inferiores, desde la médula, hasta llegar a la corteza cerebral, como hemos visto en el video anterior. A modo de síntesis, hemos visto también distintos gráficos, distintos esquemas que integran. Acá tenemos uno más que está presente en la bibliografía de Pardes. Se trata de un esquema que trata de integrar la organización global de las estructuras implicadas en el control del movimiento. Como ustedes ven, están representadas ahí las estructuras superiores como la corteza cerebral y los centros del tronco encefálico, para poder diferenciar movimientos que implican una planificación, una iniciación, una precisión, una dirección específica en relación a movimientos voluntarios, pero también estructuras que van a implicar movimientos básicos para el control postural. Todas estas estructuras, a su vez, hemos visto que reciben información de los ganglios basales, de acuerdo en las funciones que ellos proveen. También hemos visto que reciben información del cerebelo. La idea es siempre alcanzar a las neuronas motoras de los niveles más inferiores en los segmentos medulares, para lo cual también hemos visto cómo una neurona motora va a recibir la carga de la proyección de distintas estructuras, incluso de los mismos, de distintos segmentos medulares, información propioceptiva, etcétera. Bueno, y de esta manera se alcanza finalmente la musculatura esquelética para la inervación con el efector, que mucha de esta inervación vista a través de la placa neuromotora o neuromuscular implica un neurotransmisor como la acetilcolina, que tiene muchas funciones en sistema nervioso, pero acá estamos viendo la función que está implicada en esta unidad neuromotora para el movimiento. Acá les dejo también una tabla para repasar respecto de las principales vías piramidal y la vía extrapiramidal para movimientos voluntarios y para movimientos involuntarios, para que puedan repasar, ya que son vías que están muy implicadas justamente en la organización del movimiento, ya que van colectando información de distintas estructuras mencionadas. También cuando vemos movimientos siempre es importante resaltar la importancia que tiene justamente la conducción saltatoria de el impulso nervioso, ya que ustedes saben que el axón está recubierto por una vaina de mielina con algunas interrupciones que son los nódulos de Ranvier, que van a
justamente facilitar la conducción saltatoria, que es una conducción de alta velocidad en comparación con una conducción no mielínica, ¿no es cierto? Además, también la velocidad de conducción de la información también va a depender del calibre de las fibras. Pero bueno, esto nos advierte de que en el movimiento siempre se van a tratar de privilegiar la conducción rápida, ya que imaginemos simplemente, por ejemplo, estar conduciendo un automóvil y observar que de repente se nos coloca la luz amarilla, ¿no es cierto? Perdón, la luz roja. Entonces, la visualización de esta señal que nos obliga a frenar demanda de una rapidez de movimiento, demanda justamente de una conducción saltatoria y con fibras que sean de rápida conducción, ¿sí? Como ustedes pueden haber visto cómo varían las fibras o la conducción según el grado de estímulo que se trate. Bueno, es un ejemplo más para recordar porque está asociado a la importancia del movimiento. Existen otro tipo de alteraciones en el campo del movimiento, pero que no involucran primariamente las estructuras que nosotros hemos estado revisando en este momento, ¿no es cierto? Porque son estructuras implicadas justamente en la posibilidad del movimiento, pero muchas veces estas estructuras están conservadas. Esto no quiere decir que no haya otro tipo de problemas en el campo del movimiento, que generalmente esto es más objeto de estudio en la clínica, particularmente en neuropsicología. Se trata de alteraciones de movimientos particulares como movimientos altamente aprendidos, en donde muchas veces podemos llegar a observar una disociación entre la idea que tenemos del movimiento y la ejecución motora propiamente, donde las estructuras están conservadas para una correcta ejecución, pero está disociada de la idea. También puede tratarse de alteraciones de la ejecución de movimientos del propio cuerpo, de objetos, de gestos intencionales, de ademanes simbólicos, como ya les voy a aclarar un poco, siempre en ausencia de alteraciones intelectuales, ¿no es cierto? O de ausencia de afectación de las estructuras básicas del movimiento, del reflejo o de problemas de motivación para la ejecución. Este terreno de dificultades se denominan apraxias porque justamente las praxias, que sería lo normal, refiere a todas aquellas habilidades que hemos ido adquiriendo y que implican muchas veces la manipulación de lo cotidiano, la escritura, el mismo lenguaje, pero con componentes añadidos relativo a el carácter finalista que tienen estos movimientos, que cuando se alteran suelen ser bastante desconcertantes, porque es muy difícil explicarse para las personas qué les puede estar ocurriendo, como vamos a ver en algunos ejemplos. Vemos acá un ejemplo de lo que sería una apraxia constructiva, donde a la persona se le da un dibujo para que copie, en donde la persona lo puede reconocer claramente, lo puede describir al dibujo, donde la persona no tiene una alteración de tipo motriz o no tiene una alteración en las estructuras básicas que hemos visto en el campo del movimiento. Sin embargo, la persona al momento de copiar esa figura empieza a hacer una reproducción como la que ustedes ven en pantalla, que en realidad, sin conocer la
figura original, acá simplemente se observa una producción completamente fragmentada, que incluso a veces las personas pueden no darse cuenta justamente de que están produciendo de una manera que no coincide con la copia exacta. ¿De acuerdo? Esto se llama la apraxia constructiva, ¿de acuerdo? Y que muchas veces puede estar acompañada con una falta de conciencia o de registro comparativo para ver que las cosas merecen ser corregidas y darle mayor precisión. Por supuesto que muchos de estos problemas a los cuales yo me refiero suelen estar presentes más en enfermedades denominadas demencias, de acuerdo, sobre todo en los estadios más avanzados, donde más allá de los problemas iniciales que pueden implicar la memoria, la atención, incluso pueden implicar algunos cambios de conducta, pero en la medida que esto se agrava, se empiezan a aparecer este tipo de alteraciones en el campo de las praxias, sobre todo las praxias manuales, pueden ser las praxias orofaciales, pueden ser praxias para vestirse, y esto va llevando a las personas a serias dificultades en la vida cotidiana y en una progresiva dependencia funcional. Acá tenemos algunos ejemplos, simplemente de distintas pruebas, donde si bien ustedes no las conocen, pero bueno, básicamente a las personas se les pide que dibujen una frase, que copien, perdón, que escriban una frase, que dibujen una figura que se les da para la copia, y sobre todo a algunas que se les pide que dibujen un reloj, de acuerdo a un reloj, y que pongan la hora de las 11:10. Fíjense acá en la producción que se tiene de un test que es bastante sencillo. Miren acá cómo se conserva a veces en la construcción el círculo, porque es algo bastante estereotipado. Sin embargo, cuando hay que poner los números dentro y cuando hay que poner las agujas, ahí suelen empezar a mostrarse los problemas construccionales, y en otros casos los problemas derivados de una falta de representación mental de lo que es un reloj, que a veces buscan compensarlo observando un reloj en concreto, lo que quiere decir que muchas veces los problemas que se están involucrando acá son los problemas de memoria de los programas de ejecución motora. ¿De acuerdo? Acá tenemos otro ejemplo. ¿De acuerdo? Incluso en el test se pide que el reloj que se dibuje comience con un círculo bien grande, y ustedes ya están viendo la tendencia a la microconstrucción, ¿de acuerdo? Y cuando se tienen que poner los números, miren cómo no solamente se altera la secuencia, sino que ahí nos está mostrando un olvido de la representación de los números secuencialmente del 1 al 12. ¿Mm? También tenemos la apraxia ideatoria, que es una dificultad para realizar movimientos complejos en la utilización de objetos aprendidos. Es decir, acá lo que se afecta es el plan rector y lógico que organiza las etapas de los actos motores complejos, omitiendo o desorganizándose. A ver, por ejemplo, imagínense ustedes si tienen que preparar un mate para tomarlo, nosotros ya sabemos cuáles son las secuencias de las acciones para finalmente contar con el mate. ¿De acuerdo? Difícilmente a alguien se le ocurre primero poner el agua en el mate, luego poner la bombilla, luego el azúcar y por último la yerba, porque evidentemente no es la secuencia lógica y aprendida para la preparación de un mate. Bueno, en estos pacientes ocurre que muchas veces se ve afectado
afectado justamente la memoria de la secuencia que van siguiendo las distintas acciones para poder hacer o tener una ejecución compleja relativa a la manipulación de los elementos, como podría ser preparar un café con leche o manipular algunos elementos donde primero tenemos que hacer una cosa, después tenemos que hacer otra y después otra y así sucesivamente hasta poder vestirnos. También tiene una secuencia que debemos respetar. Difícilmente nos pongamos primero las zapatillas y después querramos ponernos los pantalones. Pero bueno, estas personas ven afectada esa secuencia en lo que se llama apraxia de tipo ideatoria. Otro problema frecuente de encontrar en las demencias en estadios avanzados es la apraxia ideomotora, que esto implica la imposibilidad de realizar actos transitivos con objetos o sin ellos, o la dificultad de realizar gestos simbólicos o a veces gestos sin finalidad. Se trata de movimientos que son muy poco precisos o se contamina un movimiento con otro que no corresponde. Por ejemplo, estas personas le podemos llegar a pedir, bueno, ahora no que nos prepare un mate, sino le podemos llegar a decir, a ver, muéstreme usted, ¿sí? ¿Cómo haría para preparar un mate? A ver, si apelamos a la representación y la persona me muestra como si tuviera los elementos, a ver, ¿cómo haría para preparar el mate? Entonces, acá está dependiendo mucho también de un componente ideatorio representacional. Entonces, bueno, si alguien normal lo hiciera, diría por lo menos, nos haría un gesto de estar agarrando un mate, ¿sí? De estar poniendo yerba, me explico, o de estar poniendo azúcar, de estar poniendo la bombilla y finalmente de estar vertiendo agua. Es decir, yo haría gestos que ustedes podrían representar claramente como estar preparando un mate. ¿De acuerdo? Bueno, estas personas no pueden hacer ese tipo de ejecución, pero si le ponemos ahora el mate y le ponemos los elementos concretos, la persona lo podría hacer correctamente. También hay ejemplos, es decir, yo le puedo decir a una persona en una prueba clínica, a ver, muéstreme cómo se hace para saludar a alguien a la distancia. ¿De acuerdo? Bueno, la persona no sabría, no tienen dificultad para la producción de los gestos. Sin embargo, si se diera que en ese mismo momento se cruza alguien conocido y lo saluda a la distancia, es muy probable que ejecute el movimiento. Bueno, por eso se habla también de un grado de disociación entre los niveles representacionales y la capacidad de ejecución concreta. Se imaginan que todo esto es una sintomatología que le empieza a ocurrir a la persona y cómo puede llegar a explicar eso. Las personas nunca van a decir que tienen una apraxia ideatoria o ideomotora. Las personas más bien van a decir que les cuesta manipular algunas cosas o a lo mejor dicen sencillamente que están deprimidas porque no tienen una explicación posible para esta sintomatología, por lo cual termina agravando el estado psicológico. También existe la apraxia del habla, ¿no es cierto?, como una alteración en la programación de los movimientos articulatorios orofaciales para la producción del habla. Es un trastorno de la programación de los movimientos, ¿no es cierto?, con errores de articulación, donde a veces en la expresión se pueden llegar a ver sustituciones, donde se puede cambiar una palabra por otra, un sonido por
por otro, o se pueden sumar palabras o sonidos que no corresponden, o se pueden repetir determinadas palabras bajo un formato perseverativo, y muchas veces intentar compensar esto con el lenguaje no hablado, sino con el lenguaje gesticulado, que intenta compensar los errores que se perciben como parte de los problemas de la apraxia del habla. Esto muchas veces clínicamente se puede valorar las praxias particularmente implicadas en el habla, estas praxias orofaciales, por ejemplo, pidiéndole a la persona que levante las cejas, que guiñe un ojo, que nos muestre los dientes, que saque la lengua, que enrolle la lengua para atrás, que pueda hacernos un guiño con el labio como si fuera la seña del 7 de espada o del 7 de oro que utilizamos en el truco, etcétera. De manera que se trata de una serie de movimientos que uno pide en pruebas clínicas para valorar el estado de las praxias orofaciales que son necesarias también para poder hablar correctamente. Bueno, llegamos al fin de la clase. Espero que se haya comprendido la organización del movimiento, que se haya comprendido la participación de distintas estructuras, que se haya comprendido alguna sintomatología esperable de esas estructuras, también que se haya comprendido que el movimiento en realidad es lo que nos permite una expresión psicológica. De hecho, hemos visto cómo a veces los movimientos voluntarios también son dependientes de nuestros deseos, de nuestras intenciones, ¿de acuerdo? También a través del movimiento nosotros estamos comunicando, como puede ser con toda la gestualidad, también como con el movimiento podemos estar dando algunas señales de algún tipo de problema. Por ejemplo, en el caso de la depresión, que las personas van cayendo en la hipomimia, es decir, pierden gestualidad, ¿no es cierto? Se enlentecen en sus movimientos, ¿de acuerdo? O todo lo contrario, en estados de ansiedad que podemos llegar a ver inquietud en el campo del movimiento o cuando hay problemas en el campo del control de los impulsos. Si bien eso es un problema que amerita investigarse su causal, pero por lo menos de afuera vamos a ver un movimiento no controlado correctamente, ¿de acuerdo? En fin, y la mayoría de la sintomatología que hemos visto también habla de algún tipo de anormalidad en sistema nervioso que merece estudiarse con mayor profundidad. Así que bueno, espero que les haya resultado de interés, espero que les haya resultado motivante para estudiar, asumiendo que hay que complementar los contenidos con la bibliografía. Ustedes ya saben que yo siempre intento dejarles ya de por sí una síntesis contenida en la bibliografía que ustedes tienen, pero bueno, siempre es aconsejable la lectura que permita profundizar una determinada temática. Bueno, esto es todo, así que me despido de ustedes y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.